Bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Don Pancho está ya, gracias a Dios, totalmente recuperado. Empiezo dándole las gracias a todos aquellos que se han solidarizado con el estado de salud de Don Pancho, el líder. Ustedes saben que estamos siempre pendientes. Un saludo a la diáspora, a la comunidad de dominicanos ausentes. Recordarles que vamos a Estados Unidos, estaremos de gira 6 días, invitados para impartir 2 conferencias en New York, en el marco de la Feria del Libro y el Comisionado de la Cultura. Vamos a hablar sobre la crisis de Haití, la desintegración del Estado haitiano y su impacto en las Américas. Y otro enfoque también de cómo la economía dominicana arrastra el lastre de Haití y la posición de los organismos internacionales. Así que le invito a que estén atentos. Estaremos por la Mega de New York con el equipo del Vacilón de la Mañana. Un media tour y una tertulia del Demócrata para firmar los libros de todos aquellos que nos han apoyado. Gracias a Dios, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción se ha convertido en uno de los libros más vendidos. Vamos ya a 3,000 ejemplares. Me decía un amigo que el que vende 400 libros en República Dominicana es un héroe. Bueno, pues yo me siento ser un agraciado. Una conversación estrenando set. Como pueden ver, hemos cambiado nuestra mesa icónica para los debates en las entrevistas y nos ponemos un poco más horizontales. Y no hay quizás a nadie mejor para recibir y estrenar este nuevo set que a Orlando Jorge Villegas, este joven promesa emergente del Partido Revolucionario Moderno, quien es diputado de la República y ha lanzado ahora su propuesta a la alcaldía del Distrito Nacional. Orlandito, bienvenido, hermano. Gracias, Francisco. Un honor estar aquí estrenando set contigo en tu plataforma y felicitarte por tu libro. Como decías, yo creo que ese amigo tuyo tiene razón. El que vende 100 libros en este país es un héroe. Hay que declararte casi padre de la patria. 3,000 libros, que es importante porque fomenta la lectura, es algo que yo creo bastante. Qué bueno, compartimos muchas visiones. Gracias, Orlando. Cuéntame un poco a qué se debe tu salida en quizás un tramo ya donde se había demandado mucho, se hablaba voz populi de que Orlandito iba a lanzarse, si senador, si alcalde, un poco ese concepto del que se adueñó Omar Fernández, con el que compartes generación y también las posiciones en la Cámara, guardando la distancia de los partidos y la ideología de ambos. ¿A qué se debe que te lanzaras en este tramo, Orlandito? Mira, desde el año pasado yo vengo recorriendo toda la capital. Las estructuras del Partido Revolucionario Moderno, los dirigentes de base, los presidentes zonales, porque había un sentido de oportunidad, de una aspiración superior a la actual. En los últimos meses se fue orientando hacia la alcaldía del Distrito Nacional, pero yo decidí consultar primero a esas mismas estructuras que ya había visitado y también a miembros importantes de la alta dirección de nuestro partido que hacen vida y, digamos, tienen un liderazgo establecido en la capital dominicana. Luego de esas consultas y de seguir movilizándome en las diferentes zonas de nuestra capital, pues junto a nuestro equipo tomamos la decisión formal de lanzarnos. Mucha gente dirá, bueno, fue tarde. Yo no creo que sea eso, porque desde que orientamos el ejercicio de la alcaldía, la primera encuesta de trabajo que hicimos con el Centro Económico del Cibao nos posicionaba muy por encima de los demás precandidatos del PRM, tanto con los inscritos en el padrón del partido que fueron encuestados, como con los ciudadanos que no tienen una simpatía precisa con el PRM. La misma encuesta, que es de mayo, que fue cuando nosotros orientamos el ejercicio hacia la alcaldía, indicaba que estábamos también muy por encima de los posibles candidatos de la oposición. Entonces, yo creo, Francisco, que el ejercicio político tiene que ser estratégico y preciso. Y creo que hemos dado en el momento preciso de este proceso, donde yo calculo que esta decisión se va a tomar de finalmente si nuestra alcaldesa va o no va, y ese era el candidato en los próximos 20 días. Hemos hecho un trabajo en toda la capital, no desde ahora, desde que ganamos las elecciones, porque no hemos parado. Y yo creo que el trabajo nuestro en la Cámara de Diputados, pero también el trabajo social, ha hablado por nosotros y nuestra valoración ha sido bien considerada por los capitaleños. ¿Cuánto marcaste en la encuesta del Centro Económico Cibao? Mira, esa primera encuesta que nosotros hicimos, teníamos tenía un 30% dentro del Partido Revolucionario Moderno en la simpatía para candidato a alcalde en caso de que Carolina Mejía no fuese,
y el que estaba en segundo lugar tenía apenas un 13%. O sea, era bastante la distancia. Uno de los precandidatos que está. Los precandidatos se maneja, es un político acabado, es increíble. ¿Por qué no repetir en la Cámara de Diputados, teniendo muy buena cosecha, buenos proyectos de los cuales hablaremos más adelante? ¿Por qué no madurarte un poco más y lanzarte quizás a un escalón político al que sin lugar a dudas puedes estar preparado para salir muy bien también, pero es mucho más difícil, e incluso en el actual contexto interno, dicho sea de paso? Mira, yo soy una persona de ciclos. Desde mi carrera profesional en los propios medios de comunicación, siempre buscaba la oportunidad de seguir creciendo cuando entendía que se me agotaba una etapa. En la Cámara de Diputados, en estos 3 años, y cumpliremos obviamente 4 años, salvo que seamos el próximo alcalde de la capital, bueno, que en ese caso habría que juramentarse antes del 16 de agosto del 2024, pero en sentido general, cuando termine mi periodo de la Cámara de Diputados, habría agotado yo una etapa donde aprendí lo que es la creación de políticas públicas. Yo ahora busco una oportunidad donde ejecutar políticas públicas. Con esa base de conocimiento de cómo crearlas, cómo preparar los proyectos de ley, cómo plasmar mi visión de ciertas cosas, como tú mencionabas, de varios proyectos de leyes que hemos sometido en un papel que al final va a ser una ley, pues creo que nos ha dado la experiencia de ahora pasar al ámbito ya quizás más práctico de la política en el ámbito gubernamental, que es la ejecución. Y para mí el escenario idóneo es el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Porque, aparte del amor que tengo a esta ciudad, soy capitaleño de nacimiento, de corazón, he vivido en la capital me vio crecer, yo vi crecer en la capital. En el ámbito profesional tengo que decirte que tengo profundos arraigos con sectores de la capital, como por ejemplo el turismo de la capital, que yo creo que es un sector que hay que promover desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el deporte en la capital, que es una de mis pasiones, y desde los barrios más marginados hasta los estadios o planteles deportivos que pertenecen al ayuntamiento, de alguna manera he tenido un nivel de presencia en mi vida en sentido general, fuera y dentro de la política. El medio ambiente en la capital creo que es algo también que necesita de alguna manera tener un nivel de prioridad en una futura gestión, y tengo una pasión por la tecnología y creo que nuestra ciudad tiene que dar un paso hacia una ciudad inteligente, y esos son aspectos que me dan la oportunidad de poder pasar de hacer políticas públicas a ejecutar en el plano municipal, que es donde me gustaría estar digamos, en el próximo periodo electoral y en el próximo cuatrenio. Antes de entrar en materia de algunos aspectos políticos que debatir en torno a decisiones fundamentales de la propia Carolina y de otros temas que son de interés, hablar también, y me tomo una pausa para solidarizarme nuevamente contigo, con tu madre, con toda tu familia, por esa tragedia que enlutó a todo el país. Te escribí, lo hice y me puse presente a través del Demócrata de Más Allá de la Curva. Tu padre, Orlando Jorge, fue siempre y seguirá siendo un pilar, un sostén de la buena política, de la decencia, del decoro, de la gallardía, a propósito de esa, vamos a decir, dulce personalidad que podía engañar a más de uno, porque siendo una persona tan apacible, tan calmado, tenía una energía y tenía una determinación innegociable, y creo que tuvo también en tu abuelo y en todo el proceso histórico un gran aprendizaje del que me animaré a escribir. Abordé en un capítulo la tragedia, creo que es el primer libro que habla del caso, sobre lo que pasó aquel trágico día, y bueno, ponerme presente con eso también. Quisiera más adelante, como es de lugar, hablar un poco de ese proceso, pero presentarte mis condolencias, aunque sea ya en la distancia, y decirte que todo el país se siente orgulloso del legado de tu padre. Muchas gracias. Me consta tu presencia y obviamente la relación que existe entre nuestras familias, sobre todo entre mi padre y tu hermana. Altagracia, a quien siempre le profesó mucho cariño y respeto. Sí, a quien le impactó mucho también todo este tema. Orlandito, ¿cuáles son las propuestas que buscas tener? Si te tocara en este momento convencer, porque creo que lo primero que nada, y me gusta respetar el interés también de quien visita a un medio de comunicación. A veces lo hacemos al revés, a veces quien visita a un medio termina hablando de todo menos de lo que le interesa. Yo quiero darte la oportunidad en este momento, pero pedirte el permiso para hacerlo de una manera diferente. Yo no quiero preguntarte sobre
lo que tú has pensado hacer. Yo quiero preguntarte sobre lo que yo entiendo que se debería hacer en la capital y someterte a una especie de careo, a ver si sale bien y te lleva entonces la aprobación de toda la audiencia, no solo por el interés político, sino por la preparación que muchas veces se demuestra muy poco. Tenemos un caos en el transporte, tenemos una selva de cemento que se traga con los accidentes de tránsito. Hugo ha tratado de hacer muchas cosas, pero es diferente teorizarla de fuera que asumirla de dentro. Y quiero preguntarte, ¿qué harías tú desde el gobierno local del Distrito Nacional para transformar todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito terrestre en la ciudad? Mira, dos cosas. En primer lugar, sumarse como autoridad municipal a los planes que el actual gobierno está implementando. Te voy a poner un ejemplo, los corredores. Yo creo que los corredores es una solución espectacular para desahogar de alguna manera el tránsito, pero también para ofrecerle una alternativa de transporte público al ciudadano de a pie. Porque fíjate que el problema del tránsito en la ciudad de Santo Domingo es muy complejo, no solamente un tema estructural de cantidad de vehículos contra capacidad de transporte público. Hay un tema también de ser el centro económico del país, la gente que viene a buscar oportunidades, que ese es otro tema a tratar en su momento. Pero en lo que el ayuntamiento puede colaborar, primero es sumarse a los planes del actual gobierno. Acuérdate que este gobierno creó un gabinete de transporte adscrito al Ministerio de la Presidencia, que es quien básicamente lleva la ejecución y el diseño de muchas de las políticas públicas de ordenamiento del tránsito. Yo, por ejemplo, te repito, el tema de los corredores es una solución espectacular. Tú me dirás, bueno, ¿cómo el ayuntamiento entonces puede quizás colaborar más con ese tipo de ordenamiento? Entonces te vengo al segundo punto. Yo creo que la ciudad tiene que controlar las intersecciones de las calles. Y tú dirás, ¿por qué tú dices eso? Tú sabes que aquí tenemos mucha incongruencia entre los semáforos y los agentes de la DGC. Y mira que tengo que valorar la gestión del general Peralta, el actual director de la DGC. Pero yo pienso que la ciudad tiene que tener control de las intersecciones. Si los semáforos son administrados por el ayuntamiento, tiene que tener control del tránsito en ese sentido. Creo que hay que hacer un trabajo, no solamente con el mantenimiento de los semáforos, pero hay que actualizar el sistema de semáforos de la ciudad de Santo Domingo. Deben de ser más inteligentes en cuanto a la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora los semáforos, como están diseñados, básicamente el tiempo de verde, rojo o amarillo es el mismo. Pero un semáforo inteligente, conociendo cuáles calles se entaponan en qué momento y cuáles no, te puede facilitar el tránsito en esos momentos de embotellamiento o no. Entonces, ¿cómo manejan los semáforos inteligentes con los DGC brutos? Porque entonces tienes a los semáforos sincronizados, los cambiamos todo y tienes entonces en cada esquina a un policía que anula el verde con todo funcionando sin explicación y él comienza manualmente. Es decir, que estamos en el siglo XXI con un pensamiento del siglo XVIII. Es decir, ¿qué hacer con eso? Pero recuerda que estamos hablando de conectar con la gente para que también seas categórico. No, yo lo que estoy diciendo, el control de las intersecciones debe de ser exclusividad de la ciudad. Es decir, que el agente de la DGC tiene un rol en materia de seguridad vial, obviamente, y en materia de autoridad, poner una multa o el nivel de sanción sea por violación a la ley de tránsito, pero el control de las intersecciones debe ser exclusividad de la ciudad. Y yo creo en ese sentido que la ciudad debe dársele la oportunidad de presentar esa solución. Te estoy presentando una, pero obviamente se puede ampliar. ¿Por qué? Porque de esa manera es la única que vamos a poder garantizar que el tránsito, de alguna manera, los tapones sobre todo, que yo sé que es el gran dolor de cabeza del ciudadano capitaleño, del que hace vida en la capital, va a comenzar a aliviarse conjuntamente con las soluciones que el gobierno central va presentando, que es quien obviamente tiene el presupuesto para poder diseñar planes mucho más ambiciosos. Nos vamos en ese mismo sentido al tema de los sindicatos. Los sindicalistas siguen históricamente dando de qué hablar. ¿Cómo manejarías tú como alcalde eventualmente esa relación tan caótica entre ciudadanos que tenemos que cumplir todas las leyes de tránsito, que hacemos todo el esfuerzo para financiar a 20 años un auto, y un guagüero que te quita la vida, que no utiliza cinturón de seguridad, que no hace nada y que caotiza la ciudad? ¿Cómo manejarías el tema de los sindicatos? Mira, yo creo bastante en el orden y en la disciplina. Y yo creo que esta ciudad necesita continuar su crecimiento con orden y disciplina. Jamás negociaría esas dos palabras que te estoy mencionando por ningún interés particular, incluyendo un sindicato. Con mucho respeto entiendo que se debe dialogar. Yo creo que los mecanismos de llegar a un acuerdo son basados en el diálogo. Pero oye lo que te estoy diciendo, no negocio el orden y la disciplina
en la ciudad de Santo Domingo por ningún interés particular. Interesante. Tema parqueo. ¿Por qué es tan difícil? Y hago estas preguntas con mucho sentimiento y dolor porque estoy tratando de encarnar al capitaleño. Soy capitaleño a mis 45 años también y vemos temas tan difíciles. ¿Estás tú de acuerdo que creemos un sistema ahora de grúa que te llevan los vehículos, pero no tenemos los edificios de parqueos? ¿Por qué es tan difícil que el gobierno municipal, esa alcaldía, siembre de edificios de parqueos en estructuras verticales en toda la ciudad? No hay parqueos. Y aquí las plazas se construyen, los edificios, está creciendo verticalmente la ciudad por donde quiera, pero las torres ni siquiera tienen los parqueos para sus propios residentes y los visitantes te llenan la calle y es un caos total. ¿Cómo solucionarías tú este problema, Orlandito? Mira, sería sumarnos en la iniciativa del Fideicomiso Parqueate RD, porque ya el gobierno presentó una solución que obviamente tiene que entrar en ejecución. Actualmente, conjuntamente con el ayuntamiento, se han identificado terrenos, propiedades de la ciudad y también de propiedades que son parte del gobierno donde se puedan construir estos parqueos que serán bajo el modelo de fideicomiso, lo dirige el Ministerio de Obras Públicas y se construirán torres de parqueo. Por ejemplo, en la feria se está construyendo ya una torre de Parqueate RD. En la FEI se va a hacer también en el Estadio Quiqueya, en el perímetro de la FEI, se va a hacer también un parqueo, una torre de parqueos bajo el fideicomiso Parqueate RD. Entonces yo pienso que ya la solución está y la ciudad en esta gestión se ha integrado en ubicar dónde se pueden construir estas torres bajo el modelo del fideicomiso Parqueate RD. Pero acuérdate que el tema de los parqueos no solamente crear la torre de parqueo. Por eso te digo, es una combinación de la torre de parqueo, vamos a seguir haciendo los corredores para darle la alternativa de transporte público al ciudadano. Y mira esto que te voy a decir, y escúchame que quizás me salga, no me salgo del tema totalmente, pero de alguna manera tiene que ver con esto. Sabemos el calor que hace en la ciudad de Santo Domingo, hace en la República Dominicana, pero la verdad es que el ciudadano de a pie, el tener que trasladarse de un punto a otro a pie para tomar y hacer transporte público, el metro, en fin, sabemos que es bastante caluroso. Y una de nuestras propuestas es ampliar las áreas verdes de la ciudad, precisamente para tener espacio donde ese ciudadano, si está esperando una guagua, si está esperando un rato el metro, pueda sentarse en un lugar con un arbolado y pueda coger hasta fresco, tener sombra. Entonces fíjate que hay una serie de soluciones entre la ciudad y el gobierno que buscan beneficiar al peatón. Interesante. Bueno, el último tema para pasar la página y ver si salimos del careo con estos enfoques es evidentemente el tema del drenaje pluvial. La ciudad colapsó. La propia alcaldesa Carolina tuvo una prueba de fuego con este tema y los argumentos. No me gusta nunca escuchar a nadie diciendo que la solución de un problema no es ninguna solución, sino la excusa de que siempre ha sido así. ¿Qué harías tú con ese ciudadano que llena el drenaje de basura, que tira la basura a la calle, y esa ciudad que no tiene la infraestructura de un drenaje porque históricamente nunca se ha hecho? ¿Cómo lograr hacer el drenaje y reeducar a la ciudad? Mira, esa es una de mis propuestas. Como próximo alcalde del Distrito Nacional, el soterrado de la ciudad de Santo Domingo. Ese soterrado, que porque yo no puedo venir aquí a vender tu sueño, el ayuntamiento no tiene presupuesto para hacer el soterrado. Debe ser una alianza público-privada. ¿Por qué? Porque es la única manera, primero, de financieramente poder soportarlo. Pero en segundo lugar, también si vengo aquí y te digo, mira Francisco, cuando yo sea alcalde, en 4 años va a haber el soterrado completo de la ciudad. No es real, porque es un proceso bastante complejo. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Que en el polígono central hagamos un piloto del soterrado de la ciudad que se pueda exportar a otros lugares de la ciudad de Santo Domingo, hacer un orden de prioridades en ese sentido, pero nuestra propuesta está el soterrado de la ciudad. ¿Qué implica ese soterrado? El cableado, que sabemos, primero la contaminación visual que existe con todo el tendido eléctrico de alguna manera desorganizado, afecta también a la salud, ese tendido eléctrico. Y en tercer lugar, en ese sistema de soterrado, aparte del tendido eléctrico, las redes de cable y telecomunicaciones, hacer el drenaje pluvial al mismo tiempo. ¿Tú sabes por qué muchas veces no se ha hecho históricamente el soterrado de la ciudad? Se entiende que tiene un costo político muy alto. Pero yo creo que al revés. Yo creo que hoy día ese desorden que ha existido por muchos años del tendido eléctrico, la falta de drenaje pluvial, molesta al ciudadano.
Y yo creo que cuando el ciudadano vea, aunque te moleste la construcción, el hoyo que se hace para comenzar a establecer en un momento, cuando se vea la solución, la gente lo va a comenzar a exigir más. Y esa es parte de nuestra propuesta. Interesante. Bueno, si en la página de mi parte, no sé qué le ha parecido a usted. Llegará el momento final también de evaluar este careo del demócrata con Orlandito Villegas. Dejamos un poco ahora todo el tema y lo hicimos inverso. A propósito de una candidatura a la alcaldía, hay que hablar de propuesta y de si estás en capacidad o no de ser considerado para que manejen la ciudad. A veces creemos que evaluar los perfiles se trata de si me cae bien, de si es amigo mío, de si lo apoyo o no, pero no hablamos de las competencias duras y blandas, y es lo que hemos hecho contigo. Hablemos un poco del aspecto político, a propósito ahora, Orlandito, y quiero que te quite la chaqueta, ahora del manejo, del diplomático, y que nos metamos en la profundidad, para que no me des respuestas acomodadas, porque la gente te está viendo en el Demócrata, y aquí sentamos a muy pocos invitados políticos. Tú lo sabes, al igual que toda nuestra audiencia. ¿Te apoya Carolina a la alcaldía? ¿Te sentaste con ella? ¿Hablaste con ella? Hablé con ella. ¿Te apoya? ¿Estoy de acuerdo? Dio luz verde para caminar la capital, anunciando mi candidatura. Es decir, que cuenta con el apoyo de Carolina. 100%. ¿Y por qué ella no va? Bueno, yo entiendo que ella agotó un ciclo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es normal que los políticos quieran crecer. Yo creo que todo ser humano quiere crecer. Entiendo que ella está buscando aportarle al partido, al gobierno, al presidente, desde otra posición, con todo su legítimo derecho. Y además, ella tiene el rol de secretaria general del partido, que fue reelecta para un segundo periodo, y también quiere dedicarle un poco más de tiempo a ese trabajo. Tengo entendido que la alcaldesa tiene un proyecto presidencial para el año 2028. Eso puso muy nervioso a David Collado, que en una actividad de las madres se disparó anunciando que él es el candidato, autodecretándose. Nunca había visto algo así, que antes de que el propio candidato presidente anuncie la reelección para el 24, y hay un candidato que es David Collado, ministro de Turismo, que dice que él es el 28 y el 32. Eso tiene mucho que ver, lo explicamos en un programa a profundidad en el Demócrata, precisamente con los acuerdos del gran armador de siempre, de los últimos 15, 20 años, que es Hipólito Mejía. ¿Te sentaste con Hipólito? También. ¿Y qué te dijo Hipólito? Yo no me digo con Hipólito. La capital quiere juventud y no. ¿Cómo? Sí. Es decir, que Carolina e Hipólito te dan su apoyo. Así mismo. Mira, y te voy a decir algo. La relación de mi familia con la familia Mejía ha sido histórica. Desde que mi abuelo en el año 86 le pidió al propio presidente Mejía que fuera candidato a senador por Santiago. Luego, en el año 2000, don Hipólito hizo justicia con mi abuelo al retirarle la acusación que Balaguer políticamente había sometido para desacreditar a mi abuelo ante una posible reelección en el año 1990. Don Hipólito fue que hizo justicia por Salvador Reblanco. Pero además distinguió a mi padre con el cargo en su momento de presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, que era una institución acabada de ser fundada por ley en ese momento. Pero luego, cuando vino un preludio de la división del PRD en el año 2012, nosotros firmemente apoyamos al presidente Hipólito Mejía en sus aspiraciones a presidente. Apoyamos a Carolina Mejía en sus aspiraciones a vicepresidenta, acompañando a Luis Abinader en la boleta. Apoyamos a Carolina Mejía a la alcaldía en el año 2020. Apoyamos a Carolina ahora nuevamente para secretaria general. Y mi padre, que en paz descanse, antes de fallecer, le hizo un reconocimiento a don Hipólito Mejía por ser el autor o digamos el ideólogo de la ley de medio ambiente 64-00. O sea, hay una relación de cariño, afabilidad histórica entre las dos familias. Y creo que ese cariño, cuando fui y le comenté a ambos que si Carolina decidía no repostularse, yo quería ser su sucesora, fue visto con buen agrado y bueno todo. ¿Paliza? Pues tengo que decirte que Paliza, cuando se lo comenté, me dijo que por el perfil que ha marcado el PRM en la capital, yo sería una excelente opción en el caso de Carolina decidir no elegirse. O sea, tengo su buen visto y también su apoyo. Paliza me ha apoyado en mi primera aspiración, que fue a diputado, y siempre ha sido coherente también con darle participación a las nuevas generaciones en el relevo del partido. El presidente Abinader. Cuando lo vi en abril este año, que fui a decirle que estaba recorriendo la capital porque veía un sentido de oportunidad, me dijo: estás haciendo un gran ejercicio, cuenta conmigo.
El presidente es un promotor del relevo también, y a mí siempre me ha apoyado en mis iniciativas políticas, y tengo que decirte, antes de incursionar como ya en un cargo electivo, en mis iniciativas privadas también siempre fue un gran soporte del presidente Abinader. El gobierno orlandito no está viviendo su mejor momento. Hay una especie de estancamiento. Muchos funcionarios que no solamente tienen la ineptitud, la indiferencia, la apatía, sino que están repitiendo el modelo muy temprano de lo peor del PND. Y evidentemente, si pasáramos balance a 3 años, el presidente ha cargado muy pesado. El presidente está bien valorado, mas no su gabinete. Entonces, cuando pones en ese escenario, ya en el mapa nacional, cómo anda la criminalidad, los problemas de medio ambiente, a propósito de tu padre, que de eso quiero que hablemos muy brevemente, se ha desplomado todo el tema de medio ambiente en el país, el tema de la economía, del empleo, de la educación, y miras la capital, tienes a una Faride que está muy por debajo de Omar Fernández como su potencial contendor, y que ella se ha autodestruido ella misma por su posición. Querramos o no, Faride, que es muy seria, íntegra, pero ha sido la antipolítica y ha perdido prácticamente toda la pegada que tenía y la oportunidad de relanzar al PRM en la senaduría después de los casi 20 años de el secretario general del PLD, lamentablemente ido a destiempo, Reinaldo Pared Pérez. ¿Cómo ves tú el escenario de Faride? Faride quiere ir, pero los números no le dan. Si Faride va, pierde, gana, y cómo eso afectaría al candidato alcalde que va a sustituir a una alcaldesa que es con quien el PRM pudiera ganar de calle, que es Carolina, para luego discutir si el candidato que la sustituye puede ganar perdiendo a la senaduría. Te he hecho un panorama para que tu respuesta sea, iniciando por ahí mismo, tu valoración del gobierno, el mapa electoral, cómo eso afecta el tema del liderazgo de Faride, qué va a pasar con Faride, y si eres tú el candidato que sustituye en la boleta a Carolina para competir en todo ese escenario, ¿qué pasa? ¿El PRM pierde o gana las 2 plazas en el distrito? Mira, lo primero es que el presidente Abinader le ha tocado navegar en aguas turbulentas en estos 3 años. No ha sido un gobierno típico en el sentido de no tener una pandemia, no tener una guerra, y eso ha conllevado, obviamente, una serie de decisiones bien responsables por parte del presidente Luis Abinader. Que es cierto que hay funcionarios que no lo ayudan. Es verdad. Es verdad. El presidente Abinader es un gran gerente, es un hombre bien intencionado, es un hombre serio, pulcro, íntegro. Pero obviamente necesita que el line-up responda. Hay funcionarios muy eficientes, como por ejemplo Eduardo Sanz Lobatón, Samuel Pereira, Carlos Bonilla, y así te puedo mencionar un grupo importante de funcionarios que está haciendo un trabajo impecable. Pero yo pienso que eventualmente él va a renovar su gabinete porque hay áreas que necesitan obviamente una mejor gerencia. Oye la palabra que te estoy diciendo, gerencia, porque se ha querido vender que el incumbente de un cargo tiene que ser técnico en el área. No, señor, tiene que ser un buen gerente. Y si el presidente es un buen gerente, lo correcto es que los funcionarios emulen ese modelo de gerencia. Y yo creo que eso es algo que se va en algunos sectores del gobierno. Tú mencionaste algunos que para mí necesitan obviamente una mejor gerencia. Se va a corregir ese tema en los próximos meses. Número 2. Sobre la capital, me preguntabas. Faride. Antes de hablar de Faride, el candidato alcalde del PRM en el Distrito Nacional, en febrero, tiene que llenarle las bases a los candidatos de las elecciones de mayo, para que cómodamente puedan dar el monrón con la base. Si Orlando Jorge Villegas es el candidato alcalde, tú puedes estar seguro que le vamos a llenar las bases al presidente Abinader y a la propia Faride, que va a ser la candidata senadora. Faride va a ser la candidata senadora del PRM. Pues el PRM va a perder la senaduría. No estoy de acuerdo contigo. Mira qué pasa. Cuando tú analizas y tú haces una encuesta de trabajo, los números de Faride no están malos. Pero te voy más lejos todavía y vuelvo al tema del equipo. Oye, lo importante es que trabajar en equipo. Cuando tú armas la line-up del PRM en el Distrito Nacional y Faride vamos a poner la pitcher, pero un pitcher necesita buenos bateadores.
porque es verdad que tiene que tirar buenos lanzamientos para hacer su trabajo, pero si el equipo no batea, no gana el juego. Cuando tú le metes en ese line-up a Eduardo Sandoval, a Ito Bisonó, a David Collado, Carolina Mejía, Fellito Suberví, Roberto Ángel Salcedo, los diputados del PRM en la capital y la estructura completa del PRM en la capital, y quizás se me haya escapado algún otro nombre de liderazgo del PRM en la capital, es difícil ganar el PRM. Es difícil ganarle. ¿Por qué? Porque gracias a Dios el PRM es un partido que ha generado mucho liderazgo. Cuando esos liderazgos se juntan atrás de una persona, mira, es difícil ganarle. Y hay otros partidos políticos que de verdad que tienen quizás tengo una mala noticia. buenas figuras. Para que me hable de la buena figura. ¿Tú sabes qué pasa? Dale. Hay partidos que tienen buenas figuras, pero no tienen equipo de bateo. Muy bien. Estamos hablando de Omar. Hermano. No, pero estamos hablando de política, esto no es personal. Pero también tú te estás lanzando un rodo político donde todo el mundo es tu hermano. Y tú vas a tener que dar tu pellico. No, pero mira. Si tu pelliquito, porque si tú quieres que gane Faride y Omar Fernández tu hermano, y entonces tú quieres decir, tú lo que estás diciendo para que lo hagas frontalmente, porque eres una dama, eres muy elegante. No, lo que yo quiero preguntarte, para que tú mismo no tengas que autointerpretarte, es que Omar es muy buen candidato, pero que no gana porque no tiene equipo. Y que Faride tiene grandes debilidades, pero que ella no va a ganar por ella, sino va a ganar por el line-up de esos pesos pesados que tienes. Eso es lo que tú estás diciendo. Quiero decir es... No, es eso lo que tú estás diciendo. No te lo voy a dejarme decírtelo. El PRM no pierde la capital, ninguna de las dos plazas. Cierro esta conversación, no te voy a forzar, porque pienso que el debate se nutre de ideas y te felicito porque te has desarrollado con buenos argumentos. Te tenía un tema, pero no quiero personalizarlo con lo de Faride. Pienso que Faride, vuelvo y te repito, una gran mujer, íntegra, está confundida, está despistada y no ha estado a la altura de lo que amerita una senaduría en la capital de la República. Si gana o no, que lo haga muy bien, habrá que ver. Tiene la competencia dura porque Omar Fernández, a pesar de todo lo malo que representa su padre, a pesar de toda la corrupción de Lionel, de toda la tasa de rechazo de Lionel, ha logrado él construir una imagen bien valorada hasta por los más cruentos detractores y opositores de Lionel, como es mi caso. Fíjate bien, si tú quieres medir cómo la tiene Faride, incluso un servidor que cuestiona tan frontalmente a Leonel Fernández, digo, Omar tiene mucho mejor perfil que Faride. Pero bueno, eso es un tema como el penco. Fíjate que Gonzalo Castillo, yo creo que Faride, muy inteligente, guardando la diferencia, es como el penco. Gonzalo tenía al comité político, al gobierno, a Danilo. No había forma de que ganara. No son los equipos, son las personas a las que se votan. Pero eso lo dejamos para otra conversación. ¿Sabe que en la articulación política se necesitan las dos cosas? Sí. Un buen candidato sin equipo. Sí, así es, claro. Y un equipo sin un buen candidato. Pero quiero concluir, y qué bueno que estemos en la contrarréplica también. ¿Cómo te sentiste? Y con esto concluyo de mi parte, cuando Miguel Seara Hatton emprendió dando unas declaraciones tan irresponsables como que don Orlando Jorge Mera había creado una nómina, se la estaba buscando. En pocas palabras, él revela al país que tu padre tenía nombrado a Guillermo Gómez, que sabemos la relación histórica de don Guillermo Gómez con tu padre, y todo lo demás. Quiero que reveles los sentimientos de qué pasó en tu familia y en el tuyo propio. Mira, la verdad que me llamó la atención porque, mira, primero yo creo que la memoria de las personas se debe de respetar, independientemente de la opinión que usted pueda tener. Pero cuando un ser humano no está en vida, no puede defenderse. Pero en este caso sí había quien lo defendiera. Y tú lo viste, y viste el calibre de las personas que lo defendieron. Desde la misma Carolina Mejía, pasando por Alfredo Pacheco, Eduardo Sanz Novató, y miles de ciudadanos se indignaron con esa declaración. Ahí voy a un tema que te decía ahorita. Yo creo que los funcionarios están para trabajar, para ejecutar, para asumir con responsabilidad el encargo que el presidente de la República les ha dado. No para estar en los medios con denuncias que no saben si son verdad, porque es muy fácil decir algo de la boca para afuera. Entonces, a mí me parece que esa vena PRDista, oye bien, PRDista,
de ir sacándose cosas, vuelvo y te repito, sin ser verdad, es una irresponsabilidad. Ahora, nosotros siempre, esta familia se ha puesto por encima de las circunstancias, porque no todos somos iguales, Francisco. No todos somos iguales. Lo demostramos en un proceso judicial ahora también. Y siempre lo demostraremos porque esa ha sido la actitud de esta familia en cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas. Pero la verdad es que da pena que dentro de nuestro gobierno se haya querido intentar manchar esa memoria. ¿No te contactó Seara Hatton para disculparse contigo, con la familia? ¿No han tenido ningún acercamiento? ¿Y a qué se debe que él emprendiera con la memoria de tu padre de la noche a la mañana sin nadie esperarle? ¿Algún tema personal, algún tema político? Habría que preguntarle a él. ¿Pero qué piensas tú? No, la verdad es que no porque nada pasa por nada. No, pero me luce algo totalmente sin sentido. Pero yo pienso naturalmente que tú te das cuenta cuando un funcionario hace un gran trabajo, lo difícil que es llenarlo. Se pensaba que el presidente te iba a designar como ministro de Medio Ambiente para continuar el legado de tu padre. Si pasara eso, ¿aceptarías tú ser ministro de Medio Ambiente en el hipotético caso de que no resulte electo como alcalde del distrito? Donde el presidente Abinader entienda que en un escenario como el que planteas podamos colaborarle con todo el orgullo del mundo. ¿Está tu madre de acuerdo a que continúes en la política? ¿Está de acuerdo con que te lances a la alcaldía, Orlando? Está contenta. Sí. Contenta. ¿Qué le dices? Me llama, me dice, me gustaría estar allá, acompañarte en las actividades, poder estar contigo. Porque el legado que nosotros como familia cargamos es enorme. Y fíjate qué interesante, que mi inspiración en la capital para mí tiene hasta un tema sentimental, en el sentido de mi abuelo fue senador del Distrito Nacional, hizo aportes a la capital desde el Senado, luego como presidente de la República. Mi padre, tanto como presidente de Indotel, como ministro de Medio Ambiente, pero como secretario general del PRD, hizo aportes a la capital. O sea, yo también, para mí es un tema hasta sentimental, emocional, del legado de mi familia en la propia capital. Y mi mamá está súper contenta y súper entusiasmada con esta aspiración. Qué bueno, te agradezco esta conversación. Creo que ha sido bastante interesante conocer esos aspectos que muy pocas veces conocemos, escuchamos a propósito de propuestas y de un poco también el tema del manejo político. Y nada, te felicito, te auguro éxitos y un honor que la nueva generación esté asumiendo estas responsabilidades. Un mensaje final a la audiencia del Demócrata. Bueno, gracias Francisco por darnos la oportunidad de estrenar tu estudio aquí nuevo y poder conversar franca y llanamente como yo soy. Yo soy una persona franca y llana. Lo que tú escuchas de mí aquí, lo vas a escuchar fuera del aire también. Yo creo que la importancia de la política en este momento y de los políticos es ser auténticos. Y en esta entrevista he sido lo más franco posible contigo, lo más auténtico. Soy una persona muy auténtica, gracias a Dios. No creo en pose ni nada de eso. Y que a lo que nos ven estén atentos a este proceso electoral que se avecina en la capital, porque definitivamente tenemos los números, Francisco. Tenemos la capacidad gerencial. Tenemos las personas aptas para acompañarnos. Muchas gracias, Orlando Jorge Villegas, Orlandito. Cariñosamente, usted ha sido testigo. Quiero enviarle un saludo al primo Juan Rafael Llaneza. Juan, un abrazo. Espero que sigas bien. Cuentas con nosotros, con la amistad sobre todo que nos une. Y bueno, quiero preguntarle a ustedes, a todos los que han disfrutado de esta conversación y que son seguidores o no del PRM, ¿votaría usted por Orlando Jorge Villegas? ¿Qué le ha parecido su propuesta? ¿Piensa que la capital puede ser manejada por un joven que de la nueva generación y de la nueva política represente de repente al PRM? ¿Qué le ha parecido sus propuestas? ¿Cuál es el escenario? ¿Hay algo oculto que en el PRM no se revela de por qué de verdad Carolina Mejía no va, aunque el presidente no está de acuerdo con que ella no se reelija? ¿Cómo está el tablero? ¿Piensa usted que ganará, como dice Orlandito, Farideh Raful, la senaduría del Distrito Nacional con su line-up, con el equipo? Quiero leerles, como siempre le digo, ahora le toca a usted en esta conversación de doble vía. Leo sus comentarios. Bendiciones.